Si estás en tus 20s, debes escuchar lo siguiente. Los 20 son la década perfecta para cometer errores, aprender de la vida, corregir los defectos y perfeccionar las virtudes. A continuación te presento las 3 habilidades que debes desarrollar como hombre si no quieres ser un fracasado a los 35. La primera habilidad a desarrollar es el arte de comunicar. La comunicación es un proceso de transmisión de información entre un emisor y un receptor. Sencillo. A decir verdad, todos tenemos la capacidad de comunicarnos. Es un proceso que está presente en nuestra experiencia humana desde una temprana edad. Sin embargo, el arte de comunicar es una habilidad más compleja de lo que piensas. Es la habilidad de articular tus ideas, conectar con tu audiencia, emitir un mensaje e influir en los demás. Decía Pericles que el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel que aquel que no sabe pensar. Como hombre, debes estar en la capacidad de articular tus pensamientos y conectar con tu receptor. El arte de comunicar requiere de la maestría de 5 componentes: lenguaje verbal, lenguaje corporal, paralenguaje, háptica y proxemia. De manera resumida, el lenguaje verbal es el tipo de comunicación que implementamos a través de las palabras. El lenguaje corporal es la manera de expresarnos a través de los gestos y las expresiones faciales. El paralenguaje es la comunicación que complementa el lenguaje verbal, como el volumen, el tono, el ritmo y el silencio. La háptica es el estudio del contacto físico y la proxemia es el estudio de la proximidad que tenemos con las personas a nivel social, personal e íntimo. Para ser un maestro en el arte de la comunicación, debes jugar con estos 5 componentes. Como primera medida, vas a mejorar tu comunicación verbal al expandir tu vocabulario. Leer libros es la manera más eficiente para adquirir conocimiento, aprender nuevas ideas y, por supuesto, conectar mejor los conceptos. La lectura es una actividad infravalorada. No solo expandes tu vocabulario, sino también incrementas tu conocimiento y, por lo tanto, tu asertividad a la hora de tener una conversación. Como segunda medida, debes ajustar tu lenguaje corporal para que sea coherente con tu lenguaje verbal. Este componente requiere de mucha práctica y observación. Lo mejor que puedes hacer es leer autores expertos en comunicación no verbal. Luego te diriges a una cafetería con tu libreta, pides un café, te sientas y observas el comportamiento de las personas, los gestos que hacen, sus expresiones faciales, sus movimientos, sus pausas, la manera en que interactúan y la gesticulación particular de cada individuo. Encuentra patrones. Escribe los gestos y expresiones más comunes que veas y sus causas. De esta manera aprenderás no solo la manera en que las personas emplean el lenguaje no verbal, sino también la manera en que debes expresarte para ser más enfático y asertivo. Como tercera medida, debes aprender a jugar con el volumen, el tono, el ritmo y el silencio. Hablar con un bajo volumen de voz puede denotar desconfianza e inseguridad. Hablar usando un solo tono resulta aburridor y en ocasiones irritante. Hablar rápido puede comunicarle a tu audiencia que estás nervioso, y el silencio, aunque no lo creas, es una de las mejores herramientas para generar intriga y curiosidad, lo cual es esencial para conectar con tu audiencia. Como cuarta medida, debes aprender a utilizar el contacto físico en el momento adecuado para favorecer la conexión con tu receptor. Esto lo haces mediante la calibración. Sutiles roces con tu mano pueden ayudarte a comprender qué tan cómodo y seguro se siente tu receptor para así determinar si continuar con tu conversación o cortar y no estropear la interacción. La segunda habilidad a desarrollar es el arte de elaborar estrategias. Las estrategias son acciones meditadas y encaminadas hacia un objetivo. Como hombre, debes entender que la planificación y el cumplimiento de objetivos son parte fundamental de tu camino hacia la excelencia. La vida no te concede tus deseos. La vida no te convierte en un médico, en físico, en profesor o en investigador de homicidios. Eres tú quien tiene la responsabilidad de trazar un plan de acción y ejecutarlo para llegar a donde quieres llegar. Las estrategias se pueden implementar en cuestiones tan sencillas como practicar la lectura como hábito diario o en cuestiones tan complejas como la ejecución de la Revolución Francesa de 1789. Lo importante es que no seas un hombre que deambule en la vida sin tener ni siquiera una visión del corto plazo, sino que seas un hombre de acción que sepa para dónde quiere ir, o por lo menos que sepa lo que tiene que hacer el día siguiente para ser mejor que hoy. Decía Robert Greene que en este mundo no harás nada que valga la pena si no empiezas por desarrollarte y transformarte a ti mismo. Empieza por generar hábitos saludables, hábitos que te permitan desarrollarte como ser humano, hábitos que te alejen del vicio y te acerquen a la virtud. Puedes empezar por algo tan sencillo como salir a caminar 10 minutos al día, leer 2 páginas de un libro de tu interés, escribir en un cuaderno las ideas que se aparezcan en la ventana de tu conciencia.
hacer 5 flexiones de pecho o inclusive tomar un vaso de agua. Acciones que parecen tan inocuas e insignificantes se convierten en la base fundamental de un hombre ejemplar, un hombre estratega. Una de las mejores actividades para convertirte en un gran estratega es el ajedrez. Desafortunadamente es un juego infravalorado y considerado erróneamente para gente intelectual. A decir verdad, cualquier persona puede adentrarse en el juego del ajedrez y en menos de una semana ya podrás implementar la apertura inglesa o defenderte con la defensa siciliana. Absurdamente, la mayoría de personas considera que este juego es aburrido porque requiere de análisis constante. Es como si dijeran que no les gusta el ajedrez porque no les gusta pensar. El ajedrez es como la vida. No puedes deshacer un movimiento, pero puedes asegurarte de que el siguiente sea mejor. Este maravilloso juego tiene una hermosa cualidad. Puedes aprender de tus errores. Al perder una partida, tienes la oportunidad de analizarla. Te das cuenta de qué específico movimiento perjudicó tu posición y te llevó a la derrota. Al igual que en la vida, aprender de tus errores es esencial para fabricar una estrategia más eficiente, evitar las acciones que te llevaron a fallar y así estar un paso más acerca de la excelencia, del jaque mate. Otro juego estratégico al que puedes acudir es el Age of Empires. Administración de recursos, manejo de personal, gestión de soldados, tácticas de ataque, toma de decisiones, todo en un solo lugar. Ser estratega no solo implica la planificación de tus siguientes pasos en tu plan de vida. También significa estar en control de tus emociones para no perjudicar tu plan. Y esto nos lleva a la tercera habilidad. La tercera habilidad a desarrollar es el arte del dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar tus pensamientos, emociones y por lo tanto tus acciones. Séneca decía que el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Aristóteles decía, considero más valiente aquel que conquista sus deseos que aquel que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Y es que la victoria sobre uno mismo resulta ser la victoria más luchada. No hay hombre en la faz de la tierra que no batalle con sus impulsos, deseos, pasiones o tentaciones. No hay hombre en este mundo que no esté en guerra con sus propios demonios. El hombre que carece de dominio propio está destinado a ser prisionero de sus mundanas pasiones. En el peor de los casos, aquellos hombres prisioneros de su cuerpo, incapaces de controlar sus impulsos y hacer uso de su razón, terminan cometiendo atrocidades y perversiones imperdonables. Es el caso de Ted Bundy, Dennis Rader, Jeffrey Dahmer, Luis Alfredo Garavito y entre muchos otros más. La falta de dominio propio nubla la razón. Nubla el actuar civilizadamente, nubla el espíritu de excelencia que reside en nosotros. Dejarte controlar por tus emociones te puede llevar a cometer el peor error de tu vida. Como un gran estratega, debes estar en la capacidad de maniobrar serenamente y no dejarte llevar por las dificultades que presente la vida. Por supuesto que hay eventos externos ajenos a nuestro control que despiertan fuertes emociones y reacciones. El terminar una relación con la persona que amas, por supuesto que duele. Por supuesto que invoca tristeza, rabia, impotencia, desespero, ansiedad y mucho dolor. El dominio propio no implica que suprimas tus emociones, implica que no actúes en base a tus emociones. El dolor generado en una ruptura es una de las excusas más frecuentes para sumergirse en el alcoholismo, el sedentarismo, la depresión, la pornografía y muchas otras banalidades más. Nuestro mecanismo de defensa nos invita a rellenar ese vacío con actividades que generan ilusoriamente placer y confort. Pero cuando menos te das cuenta, el dejarte llevar por el dolor te ha convertido en un adicto, en un resentido, en un rencoroso. El dominio propio implica que conquistes tu necesidad de actuar con base en tus emociones. Es una de las habilidades más complejas pero fundamentales a desarrollar. Una analogía muy bonita en la filosofía cristiana es que el hombre debe negarse a sí mismo para encontrarse una vez con el Padre, con la divinidad. El hombre, después de cometer el pecado original, estuvo destinado a la muerte debido a su naturaleza pecaminosa, una naturaleza que constantemente le guía hacia la pereza, la lujuria, la glotonería, la ira, la soberbia, la avaricia y la envidia. Una naturaleza que intenta fervientemente opacar la chispa de excelencia que aún reside en el hombre. Y el hombre, para reconectar con su Creador, debe negar su naturaleza pecaminosa, debe negarse a sí mismo, debe adentrarse en un largo y arduo camino de ininterrumpidas batallas contra sus propios deseos, sus propios demonios. El dominio propio es quizás la habilidad más difícil de lograr. Requiere de tiempo, experiencia y mucha sabiduría. Requiere de intencionalidad, de conciencia, de un genuino deseo de no dejarse llevar por el cuerpo.
El estoicismo es una herramienta práctica para controlar tus emociones. Es una filosofía que te adentra en la búsqueda de la virtud y el abandono completo de los vicios. Es una herramienta para adquirir dominio propio. Los grandes autores y practicantes de esta filosofía como Séneca, Marco Aurelio, Epicteto o Cicerón tienen un objetivo en mente: la virtud. El objetivo por excelencia que se alcanza mediante la sabiduría, la valentía, el coraje y la justicia. Si quieres adentrarte más en el tema del estoicismo, puedes leer el libro Ragnarok, El camino del hombre, o puedes leer a los propios autores del estoicismo. De cualquier manera, puedes encontrar los enlaces en la descripción o los puedes encontrar aquí.